Y bueno, Quintana Paz, ya le conocéis, es un filósofo como la copa de un pino y un gran lector. Y bueno, pues yo quería que me ayudases un poco a conducir esto también. ¿Y cómo ves esta idea de enfocar los libros desde el prisma de la libertad? Bueno, yo estoy encantado de estar aquí, de compartir con Jorge la Moscadura, con Abraham, con este ambiente. Antonio Escotado no tuve la suerte de conocerlo, a Fernando Sánchez Dragó más recientemente sí. Y de hecho creo que una de las cosas más bellas que se han escrito como consecuencia de su reciente fallecimiento, de una manera muy eufónica, no voy a recordar la frase entera, que era, ya os digo, prosódicamente es encomiable, está en el obituario que le hace Kiko Méndez Monasterio, y justo conecta las dos cosas que habéis querido conectar aquí, ¿no? Decía de Kiko Méndez Monasterio, de Sánchez Dragó, que tenía la indulgencia que solo saben tener los libertinos, ¿no? El escritor que a través de la libertad pues aprende esa capacidad que nos viene muy bien para la lectura, sin duda, ¿no? Decía Leibniz, que de una manera quizá un poco exagerada, que aprobaba todo lo que leía, ¿no? Mientras lo leía, ¿no? Mientras estamos leyendo, tenemos que abrirnos, ser indulgentes, como decía Kiko Méndez Monasterio, porque si no, no entendemos autor. Luego, evidentemente, ya podemos estar más de acuerdo o menos, pero ese momento inicial tiene que ser un momento de indulgencia, como solo sabrían tener el libertino. Y comentaba ahora con Daniel que, de hecho, el título de este que habéis puesto, el de Libros y Libertad, haciendo una pequeña transposición lingüística, si lo pusiéramos en latín, también suena muy eufónico. Es liber e libertas. La libertad tiene que ver con el con el libro. Y por lo tanto, libro y libertad. No sé exactamente libros, pero la idea es siempre la misma, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué puedo decir? Encantado. Pues cuando puse el título al evento no sabía esto, pero me parece que vamos, de alguna manera... Viene totalmente. La palabra libertad está incluida, o sea, el libro está incluido en libertad. Pues no puede ser más elocuente eso, ¿no? Para leer hay que ser libre. Sí, yo creo que sí, es decir, y además yo creo que vivimos un momento en el cual se pretende de alguna manera que ya no leamos libremente, ¿no? Es curioso porque la etapa en la que yo empezaba a entrar en el mundo de la filosofía, era estudiante de filosofía, era como una especie de consenso ya un poco agobiante ¿no? El de la idea de tenemos una visión panorámica, ¿no? Hermenéutica, ¿no? La filosofía hermenéutica había estaba triunfando, se había convertido en una especie de coiné, de espacio común, en el cual corrientes muy distintas, la anglosajona, la continental, la más fenomenológica, la más analítica, pues convergían y era un poco, si cabe, casi aburrido, ¿no? Vivir en ese consenso que te decía, por supuesto tienes que leer a todos los grandes del pasado, por supuesto tienes que saber leer a todo lo que interpreta el presente y por supuesto tienes que tener una amplitud de miras. Es curioso porque en el curso de muy poco tiempo, eso que era, ya digo, no le ahorro un cierto adjetivo despreciativo, llegaba a ser aburrido, se ha convertido hasta cierto punto en revolucionario. Hoy hay montones de personas empeñadas en decirnos, no, a este autor ya no lo puedes leer porque ha dicho no sé qué frase terrible que es imperdonable, no, a estos otros autores del pasado no los puedes leer porque son esclavistas, homófobos, machistas, bueno, el listado sería colonialista, sería larguísimo y nos tendríamos el resto de la noche aquí diciendo adjetivos. Entonces, ya digo, en el curso de muy poco tiempo, eso que era el consenso aburrido se ha convertido en algo revolucionario. Me acuerdo que mi padre se reía mucho y estaba muy orgulloso, pero muy orgulloso de que un libro suyo había entrado en la lista de libros prohibidos. Y que existe todavía, hay una lista de libros prohibidos, no sé del si Vaticano. por el Vaticano o por... Bueno, el libro no era ni sobre drogas ni sobre comunismo, que va, era de metafísica, es realidad y sustancia. Lo incluyeron como un libro prohibido. Entonces sí, la libertad y los libros siempre han estado... Fíjate, me acuerdo ahora de Hitler quemando libros, ¿no? O sea, si nos remontamos, es un concepto que siempre está unido, ¿no? Leer en secreto, clandestinamente. Me contaba Fernando también, ya que le estamos mentando, que en la cárcel llegó a leerse libros enteros, con cajas de cerillas. Y lo prometo, o sea, ahí no hay luz. Y con una caja de cerillas, pues ya, imagínate qué pasa.
Hacían Una cerilla, de 4 quién líneas. Ah, Otra cerilla, la 4 luz. líneas. Yo lo había interpretado en otro Quemándolo, sentido. algo. No, que se lo dentro pasaban de- claro, es que además me estaba recordando el modo, bueno, esto está todavía en el Congreso de los Diputados, ¿no? El modo en que se difundió la primera Constitución, la Constitución de la Pepa, se difunde a través de empolvadores, de señoras. Porque precisamente es un modo también un poquito más grande que la caja de cerillas, pero era una manera buena pues de que nos pareciera que no estabas transportando un libro, pero lo estabas transportando la Constitución de 1812. Sí, pero bueno, ves, así enseguida salen un montón de ejemplos en los cuales están... La etimología latina en este caso no es mera etimología creativa. Y se han prohibido también los libros. Sí, yo esto que dices de que todavía se prohíben libros, no lo sé. No, ¿Será que se mi formación entra en católica, lista, entra en mi lista. formación católica es deficiente y no soy consciente de que el Index Librorum Prohibitorum siga presente? Ya digo, tendré ahí un hueco. Pero no lo recomiendan. Eso sí, aunque haya universidades católicas, por supuesto, que Bueno, no solamente se dedican a decir estos libros son recomendables, que la tarea de una universidad, sino también se ocupan de decir estos no lo son, Claro. lo cual es muy ilustrativo Esto también. es lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Por Sí, ejemplo, sí, en sí, Pensilvania con el creacionismo. Ahí se está quedando, pues eso es lo que decía antes, se están quitando libros incluso de las bibliotecas. ¿no? Eso es tremendo. Ya que estamos en una biblioteca además. Hay protestas, pero como respuesta a protestas activas de la gente. Este libro, y el libro es Alguien voló sobre el nido de Cuco, o La cabaña del tío Tom. O sea, no estamos hablando... Son campañas de cosas- linchamiento, un Sí, poco también. moralina, de moralina. Llamamos Por eso a la importancia nuestro del primer libertino. invitado que tiene algo de prisa, yo creo. Sí. Y llamamos a Daniel, un aplauso para Daniel. Muchas gracias por invitarme aquí al búnker de la frutería. Me ha costado más llegar que terminar la rebelión de Atlas. Era uno de tus libros favoritos. este Hombre, pero tardé en leérmelo lo que no está en los escritos, ¿eh? No es de mis Más que libros. los enemigos del comercio. No tanto como los enemigos del comercio, porque es una cuestión además no solamente de volumen, sino de peso, pero sí, La rebelión de Atlas es un libro que tardé mucho en leerme, porque aunque es un libro maravilloso, es verdad que está escrito de una manera que no es particularmente fácil. Es un libro áspero, los personajes son relativamente planos, pero tiene mucho, y luego es un libro que vas releyendo, y yo creo que le pasa pues como a los Beach Boys, que con la edad le vas cogiendo más cariño, ¿no? Yo creo que es... ¿Lo has releído? Lo he releído varias veces, entre otras cosas, porque debo reconocer, y el que no lo reconozca está mintiendo, que la primera vez me enteré pues prácticamente del 20%, ¿Sí? O sea, lo leí, pero no vas asumiendo tantas cosas del mensaje tan real que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Estamos viviendo en la época de la censura silenciosa, ¿no? La época de quemar libros desde el cerebro, haciendo que esto que se llama cultura woke, que no es cultura, es anticultura, lo que hace es fundamentalmente pues, que la gente no solamente no tenga acceso, sino que se parta de la base de que los autores, sea cual sea el momento de su histórico en el que viviesen, etcétera, y además de manera aleatoria, se les trate como parias, o se les cancele y se les Pero me hablas elimine, de ¿no? que hay una censura. Hay censura. Real. Ahora mismo. Ahora mismo Hay mucha más censura Sí. de la que vivimos los que tenemos aquí cierta edad, allí en los asientos baratos. Hay alguno, los que hemos vivido los años 70, 80. El otro día leí una entrevista con Pedro Almodóvar que decía que hay mucha menos libertad ahora que en los años 80, y yo estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. A mí lo O sea, dice mucho Jano esto, ¿no? esto de este entorno en el que estamos, en el que estás constantemente, mientras hablas y ves pues algo tan normal, ¿no? Como que este señor nos esté grabando, que me da casaca hasta como miedo, aquí en el búnker de la frutería entonces aquí las jornadas gastronómicas, pero Un concurso literario ahí. Ah, míralo, ahí abajo, Sí.
No, está muy bien. Pero sí me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa mucho eso de porque vivimos la época de la autocensura, porque por intentar... Es muy difícil, cuando se genera un movimiento totalitario como es el woke, es extremadamente difícil para la gente que intenta adaptarse y pertenecer a eso que se llama mal la mayoría. Es muy difícil el pertenecer, porque cuando las reglas de censura y de cancelación son además volubles Y autoimpuestas, ¿no? Pero sobre todo son volubles. O sea, si hay una persona lo que es absoluta y totalmente intolerable para ti y para mí, o para yo que sé, Alec Baldwin, es irrelevante para Dustin Hoffman, ¿no? O se le cancela a un humorista por hacer un chiste y no se le cancela a un político por decir que las matemáticas son machistas, ¿no? Y esas cosas tan increíbles. Yo creo que hay censura, pero si un libro no te lo quiere publicar una editorial, encontrarás alguna que te lo publique. Sí, pero otra cosa es que no le den bola. No. La peor censura es que la peor censura es que se pueda publicar todo y nada esté disponible. Esa es la peor censura. La peor censura la estáis viviendo todos ahora mismo, que no tenéis ni idea de lo que se publica, porque se publica todo, pero en realidad casi nada llega a la gran mayoría. La gente que estamos aquí, pues sí. ¿Por qué? Porque tienes un interés particular que es parecido a lo que decías tú de esas cajas y además, como había mucha promiscuidad, la razón por la que llevaban en las cajas del maquillaje de las señoras era porque no eran las señoras de alta alcurnia y de buena moralidad, sino las señoras de amistades fluidas. Entonces, pues... ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que nos encontramos en un entorno en el que se da la apariencia de libertad, y se impone la autocensura, que además al ser aleatoria, es muchísimo más grave, porque la gente... cuando hay censura, lo bueno de que haya censura, eso lo decía además Fernando, decía, lo bueno de que haya censura es que sabes exactamente cómo saltártela, ¿no? Y yo conocí a Berlanga y claro, sabía perfectamente cómo saltarse la censura, porque había unas reglas muy específicas. Cuando las reglas son fluidas y las van imponiendo distintos pequeños grupúsculos, entonces eso es mucho más difícil. Es muy interesante lo que dices, me parece muy profundo, que la manera de censurar es permitir que se publique de todo, claro, y que no elegir nada, ¿no? Es decir, venga, aquí claro, se muere en el propio claro, entre la masa. Claro. O sea, no se muere entre la masa, no llega a la masa. No llega. Claro, sí, esa es la mejor manera de censura. Y la mejor manera de censura también, obviamente, es la inmediatez, ¿no? Fíjate lo que hablaba yo, ¿no? De los libros que yo había comentado como mis favoritos, pues la gran mayoría me los he tenido que leer 2 y 3 veces para entenderlos, ¿no? Y durante años, etcétera, y eso hoy es imposible. Eso hoy es imposible en todo el escenario y el espectro creativo, desde las artes a la música, al teatro, lo que quieras, ¿no? Mi padre también hablaba de un fenómeno de literofobia. Sí. O sea, que cada vez nuestros hijos leen menos, o sea, están más preparados, pero es cierto que las pantallas y tal han sustituido a los libros, y yo lo veo, o sea, totalmente. En nuestra época, pues es que había 3 canales en la tele, las teles eran pequeñas, no era un plan, te ibas a correr, te ponías a leer. Ahora es que... Pero hay que luchar para pero echarle la culpa a la tecnología es fácil, pero es falso. Sí, es cierto. Pero es falso, porque nosotros no leíamos más. De hecho,
incluso niego la mayor, se leía tan poco cuando yo era un chaval como ahora. De hecho, había todo tipo de risas en mi colegio cuando aparecías con un libro, para empezar, ¿no? Pero, ¿Qué libro era? A lo mejor era por el libro. Claro, sí. Pero yo me acuerdo que todavía me genera pesadillas. Uno de los primeros libros que yo me leí era Carrie de Stephen King, ¿no? Lo llevaba en inglés, ¿sabes? Dios de mi vida, por Dios, las malas noches que he pasado yo con ese libro. Y eso que era un libro que puedes cerrarlo, ¿no? Y meterlo en la nevera, como hacía Joey, el de Friends, pero no con Cuyo. Pero no creo que sea la tecnología, sino que hay se crea todo un engranaje y una narrativa que es ¿para qué? ¿Para qué te vas a leer un libro de 300 páginas, ¿sabes? Cuando, si es bueno, van a hacer como decían aquel episodio de Friends, decía Joey, cuando después de pasarse un año leyendo Guerra y Paz, ¿no? Uno de los personajes de la serie decía, a mí me gustó bastante la película, y dijo, ¿hay una película? Y he estado yo leyendo este rollo infumable, ¿sabes? Y se genera una narrativa que es ¿para qué? Que es mucho más peligrosa que el hecho de la tecnología, porque la venta de libros ha aumentado muchísimo gracias a Kindle y todas estas cosas, pero lo que ocurre, como con toda la tecnología, desde cualquiera de los aspectos, que es maravillosa, es que la tecnología polariza todavía más el acceso a la cultura, ¿no? La gente que lee mucho más, y la gente que no lee nada, y no lee absolutamente nada, ¿no? La gente que liga mucho más, y los que no ligan nada de nada. La gente que escucha música, tiene una maravillosa paleta de esta, y lo mismo. Es la polarización máxima que lleva a pero eso es más una cuestión de cultura que de tecnología. Yo en esta línea me estaba pensando, conectando de nuevo con las polveras o empolvadoras. ¿Alguien sabe el nombre verdadero de esta cosa que llevan las mujeres? Aquí exhibiendo la masculinidad, ¿cómo se llama? Lo de los polvos. Donde llevan los polvos de polvera. Polvera, vale. Porque es la idea de la polvera, ¿no? Quizá no llevamos polveras, como se demuestra ahora, pero llevamos una cosa de tamaño parecido que es el móvil. Sí. Y yo estaba, claro, esta idea de que la tecnología perjudica la lectura. Yo recuerdo que hace 2 veranos, que es cuando me vine a Madrid y me dediqué todo agosto a buscar piso, me vine a Madrid haciendo caso por fin a Fernando, que está aquí, Díaz Villanueva, que insiste mucho. No hay que haber visto ninguno de los dos. Hay que venir a Madrid, pues me leí a la vez que perdí todo el mes en buscar piso, en los buses, en los metros, me leí, me releí, mejor dicho, como el ex homo de Nietzsche. O sea, que es verdad que las posibilidades, y esto hubiera sido impensable, pues hubiera tenido que acordarme coger el libro y tal y cual. Y también, con los móviles, hay otra anécdota que me gusta repetir bastante, que es la experiencia que tuvo Hannah Arendt cuando vuelve. Hannah Arendt, como sabéis, era alemana, era judía, y por lo tanto cuando llega el nazismo, se da cuenta de que aquello va hacia donde va, ya en el 33, y se huye de Alemania, primero a Francia, luego ya enseguida estará en Nueva York y en la New School, y se quedará en la New School el resto de su vida, que será donde filosofará ya hasta su fallecimiento. Pero hace un intento de vuelta después de la Segunda Guerra Mundial, porque ella, es más, tiene una entrevista muy interesante diciendo que claro, que la lengua materna, que eso nunca se le había ido, que escribía en un muy buen inglés. Vuelve, justo después de la guerra, el 46, 47, vuelve a Alemania intentando ver si aquello es un sitio donde ella pueda volver a ser ciudadana. Y tiene una experiencia muy curiosa, y es que, hablando también de, quizás ya entrando en las malas maneras de entender la libertad, le pregunta a la gente, bueno, pues qué mal esto de la guerra, ¿no? Qué mal que Hitler, que Alemania invadiera a Polonia, y la gente dice, no. 45, 46, 47. No, fue Polonia la que invadió Alemania. Nosotros tuvimos que defendernos. Y ella dice,
No, lo correcto es lo mío. Bueno, sé más tolerante, sé demócrata, hay que ser demócrata. Respeta mi opinión. El relativismo. Mi opinión es que es Polonia la que invadió Alemania y esto es la democracia, que me respetes cuando yo digo eso. Corrígeme, pero creo que es un delito negar el holocausto. Probablemente como resultado de estas cosas. Pero a donde voy es a que ella en ese momento dice, se agarra a una posibilidad que es la posibilidad de los libros, en este caso las enciclopedias. Dice, claro, nadie va con una enciclopedia a cuestas para decirle al tipo que le está diciendo que fue Polonia, mira, no, fue Alemania. Bueno, ahora ya llevamos esa enciclopedia a cuestas. No, es mucho más peligroso. Mucho más peligroso. El problema es que nos hemos dado cuenta que no sirve de nada. Claro, no. Que no sirve de nada, porque... Ojalá llevásemos una enciclopedia a cuestas, porque lo que llevamos a cuestas es una máquina de manipulación que se llama Wikipedia. Está completa y absolutamente manipulada por un grupo de editores que sesgan todas las... Y no quiero... Pero yo no me refería a Wikipedia, yo me refería al conjunto. Bueno, me refería al conjunto, ¿no? Pero ¿no? es cierto, la británica no puedes cargar con ella, pero si puedes cargar con ella... No Pues, sí, pero no me refiero a la británica, me refiero a la wiki, que tienes toda la razón. Me refiero al mero hecho de que sí que tenemos más que la wiki. Pero mucho más. La tenemos infinidad de veces más. Pero no tampoco vale de nada. Te puedes seguir encontrando con un tipo que te dice que Polonia descubrió, que Polonia invadió Alemania. Por ponerlo en algo positivo, que creo que lo tiene, yo creo que lo bueno que tiene precisamente la desintermediación de la cultura y la tecnología es que es verdad que por supuesto va a haber polarización y por supuesto va a haber un nivel de desinformación incuestionable, pero la probabilidad de la desinformación cuando la información la controla el Estado es del 100%, ¿de acuerdo? Entonces, ahora la probabilidad de la desinformación es menor. Y sobre todo, la probabilidad de la desinformación y la probabilidad de que en el nanosegundo en el que se produce esa desinformación, 700, 800, miles de otros proveedores lo desmonten, es muy importante. Eso siempre va a generar polarización, siempre porque lo que está ocurriendo también, y se nota muchísimo en las ventas de libros, en lo que nos recomiendan los servidores para comprar, lo que vamos recibiendo como ofertas, etcétera, es que es lo que inevitablemente vas a estar constantemente recibiendo información y ofertas que lo que hagan es fortalecer tu sesgo previo, tu opinión previa. Entonces, ahora la gente no busca información para entender las diferentes facetas de la realidad, sino para fortalecer su prejuicio. No su prejuicio, sino su juicio previo, que puede estar perfectamente... Hablando otra vez de Antonio Escotado, yo me acuerdo que él decía que leía para cambiar de opinión. Ya. Y la cultura del hallazgo, o sea, sí. Esperar algo que no te esperabas. Claro. Para poder criticar algo, hay que conocerse algo. Sí. ¿No? O sea, ahora un poco lo que si no te he entendido mal, la gente solo lee para reafirmar sus propias tesis. Y para sentirse confortable. Yo, por ejemplo, leo muy poca novela, muy poca, por cuestiones de tiempo y porque también me gustan más los ensayos. Pero yo cuando leo novela busco normalmente que me ofenda. Sí, busco normalmente que tenga el poder de ofender. Porque y por eso en los libros que yo he elegido, pues El Mesías de Gore Vidal o American Psycho de Bret Easton Ellis, son libros que testan tus límites y que cuestionan, ¿no? y la importancia de poner encima de la mesa la importancia del disenso y de la diferencia de opinión, pero no solamente la diferencia de opinión, sino de testar los límites de lo que es confortable en nuestra vida, ¿verdad? Y por eso, pues yo creo que es tan importante la labor que hacen ahora mismo, que antes la hacían, pues siempre han hecho los comediantes, los bufones, etc., la que hacen los comediantes de introducir lo poco confortable, lo difícil de aceptar y la importancia porque
en el riesgo de ofender está la capacidad de pensar. Y yo muchas veces pues escucho cosas o leo cosas que efectivamente pues puedan testar muchos de esas creencias o juicios previos. Eso es lo que yo intento, o por lo menos, y no sé si lo consigo, pero por lo menos entretenerme me entretiene. Cita que sirve de epílogo lo que has dicho de la propia Hannah Arendt, ¿no? No existen pensamientos peligrosos, pensar es peligroso. Claro, es que si pensar no es peligroso, no estás pensando. Es que si no corres el riesgo a la hora de dar tu opinión, de ofender a alguien, estás en sí mismo evitando lo que hace que debatamos y que cuestionemos nuestras opiniones, ¿no? La rebelión de Atlas es un libro que en algunas partes es muy árido por eso, ¿no? Porque es hasta cierto punto ofensivo. Los personajes son tan radicalmente opuestos, ¿no? Hay un hermano y una hermana, no os voy a contar el libro, que son el malo y la buena, ¿no? Y son personajes que son tan completamente diferentes y con una que está constantemente cuestionando tu percepción sobre moralidad, sobre fraternidad, etcétera, etcétera. Me parece que eso es lo más importante. Lo más importante en esta vida es, ahora mismo estamos en la cultura, que no es cultura, que es anticultura, de lo que la gente siente, que me parece una chorrada de tal calibre que me es indiferente, ¿no? Eso lo decía, sí, los sentimientos. Lo decía también Fernando, ¿no? Decía Fernando, lo que usted siente me da exactamente igual, claro, ¿no? ¿Y por qué me da exactamente igual? Porque está muy bien, es lo que usted siente, pero no significa nada más que lo que usted siente. Podemos debatir si yo me he pasado con usted o no, pero es nada más, ¿no? No tengo por qué sentir lo mismo que usted, ¿no? No solamente no tengo por qué sentir lo mismo que usted, es que fijaos una cosa, el otro día, en una encuesta, por mi trabajo, nos hicieron una encuesta sobre diversidad, ¿no? Y entonces yo contesté, nosotros tenemos diversidad de pensamiento, ¿vale? Y claro, pues me dijeron, no, es que no hablábamos de diversidad de pensamiento, hablábamos de diversidad. Y digo, no, yo sí hablo de diversidad de pensamiento, porque yo quiero que haya diversidad de pensamiento, no diversidad de cosas que tú creas para generar subgrupos, cuyo único objetivo es crear pequeñas tribus que se enfrenten unas con otras y que le echen la culpa a la otra tribu de lo que tú identificas como tus problemas, y por supuesto tus problemas nunca son tuyos, sino que son de algo imposible de identificar, como es un sistema o un enemigo exterior, ¿no? Decía Carlos Rodríguez. ¿Carlos está invitado? No. Carlos Rodríguez Brown decía que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Y tenía toda razón, y lo estamos viviendo ahora en todo. Y por eso es tan importante leer y hacer el esfuerzo de leer, sobre todo en esta época, ¿no? Sí, lo que has dicho es cierto, es un hecho de que cada vez se venden más libros. Claro. Se venden más libros cuando se había vaticinado el fin del libro hace muchos años. Y en papel, además. Sí. Es como que el objeto en sí no va a desaparecer nunca. Y yo creo que eso es... Los periódicos sí. Muy buena noticia. Eso es muy buena noticia. ¿Por qué los periódicos han perdido ese... ¿Por qué vuelve el vinilo y vuelve el libro en papel y, sin embargo, desaparece el periódico? Y la casete. Bueno, la casete, para los jóvenes que estáis aquí, los que no sepáis para lo que se utiliza un bolivic, es que sois muy jóvenes. Es para rebobinar las casetes. Anda que no he hecho yo casetes, anda que no he ligado yo con las casetes. Hacía unas, hombre, yo le grababa cintas a las chicas. Y luego la acompañabas con una cartita. No, sin cartita, yo la cinta. Es que la relación... Yo es que era guapetón en mi época, y ahora ya no, pero en mi época yo ligaba bastante. Antes has dicho, ¿para qué? Esa inmediatez, ¿no?, que tiene la sociedad. ¿Para qué voy a leer si me lo puede decir ¿Para qué? ChatGPT? ChatGPT, yo he hecho una prueba hoy
que ha sido, hágame un resumen, a ChatGPT le he pedido que me haga un resumen de los libros que había dicho, ¿no? Y digo, fíjate, imagínate que alguien dice, bueno, pues voy a leerme este resumen, o sea, todo mal, todo mal. Bueno, yo me he dado cuenta de lo poco miedo que le tengo a la... Bueno, no poco miedo, lo agradecido que estoy a la inteligencia artificial, que si entráis en ChatGPT y buscáis Daniel Lacalle, he nacido 10 años más tarde, soy más joven, soy más joven, eso está muy bien. Así que no, soy muy por la inteligencia artificial. ¿Te preguntabas por el libro de Hayek y no te lo resumía? Sí, pero te lo resumía, te lo resume. Primero no te resume el libro, te resume lo que recupera de todas las festas. Y entonces, en realidad, si por ejemplo alguien dijese, oye, léete Camino de Servidumbre y me haces un resumen y te lo sacas de ChatGPT y la persona que te lo pide se lo ha leído, sabe que no te lo han leído porque no tiene nada que ver o casi nada que ver con lo que dice el libro. Así que yo creo que hay esperanza. Yo creo que no solamente hay esperanza, sino que se venden más libros que nunca. Cada vez, bueno, yo por ejemplo, eso me parece una cosa que es impresionante, ¿no? Los que tenemos la suerte y el privilegio de vender muchos libros, que la gente los compra y los compra recurrentemente. A mí cuando me llegan los extractos y se han vendido 250 libros de tu segundo libro esta semana, digo, bueno, pues hay 250 personas que un libro del año 2012 se lo está leyendo, ¿no? O por lo menos se lo ha comprado, que a mí me da igual. Que se lo compren primero, luego ya queda lo que quieran. Pero yo creo que cada vez se venden más libros y también hay una necesidad de acceder a las emociones que provocan los libros. Mi hijo Pablo, que estudia literatura inglesa en la Universidad de Edimburgo, siempre le dice a sus amigos, léete este libro, ¿no? Y sus amigos, que no estudian literatura inglesa, le dicen, qué raya aquí el tío este de los libros, pues no sé qué, cuánto. Había venido con su maleta de Edimburgo y en la maleta había más libros que ropa. Le digo, hombre, vas a tener un problema, porque de momento con libros no te vistes. Pero lo que mucha gente se está empezando a dar cuenta es que la experiencia de leerse un libro, cuando un libro realmente te gusta, es espectacular. Entonces lo que está pasando es que mucha gente compra muchos más libros, empieza muchos más libros, no termina la inmensa mayoría de ellos, pero los que termina crean pozo, como decía mi tata. Pequeña ventaja de la tecnología, referido a una de las novelas que has citado, ¿no? American Psycho. Sí. Me acabo de dar cuenta, según lo decías. Esa estuvo prohibida. Un buen motivo para releerla o para ponerse a releerla ahora. Y es que me he dado cuenta de que puedes perfectamente ir leyendo la novela y todas las canciones pop que menciona irlas escuchando en el acto. Bueno. Esto con las casetes era difícil. Porque claro, hablaba de Supertramp, hablaba de Pink Floyd, era difícil que lo tuvieras todo ahí. No, era muchísimo más, tiene muchísimo más, tiene mucho más INRI y tiene muchísimo más, es mucho más orientado a lo que es el mensaje que quiere dar. La música que pone es Whitney Houston, Hugh Lewis and the News y Genesis. Genesis de los 80, los de que Peter Gabriel, los de 1983-89. Y el análisis que hace es fantástico, lo de la música de Bret Easton Ellis, lo que hace Bret Easton Ellis con la música, porque elige exactamente la música basada en el perfil de la persona que está haciendo. Fíjate que no es una casualidad que diga Whitney Houston, ¿no? Y elige Whitney Houston, una cantante negra, todas las canciones compuestas por blancos, todo emblanquecido hasta la portada del primer disco, etcétera, etcétera. No, tiene todo una narrativa detrás y todo un mensaje detrás, lo que la música que elige, el hecho de que su crítica de la discografía de Genesis empieza en el año 83, que es cuando Genesis ya son una máquina de vender discos, pero todo eso está incrustado dentro de lo que es
la moralidad y la forma de ver el mundo del psicópata es una maravilla. Ese personaje es una absoluta maravilla, y el final del libro todavía más. ¿La peli te decepcionó? La peli es una porquería infumable, primero, Christian Bale. Yo me gusta mucho el cine. Christian Bale no es un buen actor, ¿no? Christian Bale es un horror, es un tío que hace de sí mismo. Eso no es un buen actor, eso es un tío que exagera y exagera y exagera y exagera, pero da igual. La película es un horror. La película es un horror porque es una película de torture porn, como las de, ¿cómo se llaman estas? Las de Saw o las de Hostel. Sí, sangre gratuita. No, pero no. Muy pocas películas superan al libro, ¿no? Se decía El Padrino en todo caso, ¿no? Pero... Sí, El Padrino sí. El Padrino sí. Yo, por ejemplo, no. Yo creo que hay películas que hayan sobrepasado al libro, sí las hay. Para mí, por ejemplo, pues The Shining, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El Resplandor. Lores de Arabia también puede ser. Lores de Arabia es una gran película. Yo no he leído el libro. Porque vi el libro y claro, después de Los enemigos del comercio y dije, pues ya no tanta cosa tan gorda, no. Y Guerra y Paz. Y El rojo y el negro, que también tengo que leerme en aquella época. Pero películas que superen a libros hay muy pocas. Y yo creo que incluso yo vi primero las películas del Padrino y me leí el libro del Padrino después. Y primero encuentras con mucha alegría que la inmensa mayoría no tiene nada que ver con el libro, y encuentras también que el universo que te creas tú en tu cabeza es mucho más rico, con toda la riqueza que puede hacer Francis Ford Coppola, que lo que puede hacer un ejercicio visual. Así que no, yo soy optimista con el tema de los libros, y sobre todo, y creo que además para leer libros hay que ser libre, no, pero si lees libros tienes una gran probabilidad de ser una persona desde luego libre. Perfecto, Daniel. Pues pasamos al siguiente invitado, si os parece Muy bien. bien.